Muy bien, entonces para iniciar nuestro culto divino vamos a hacerlo con el himno número 577, Yo quiero trabajar. Y vamos a colocarnos de pie. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sin cansar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Amén. Quedados de pie, vamos a escuchar la lectura bíblica. Ubiquémonos en el libro de Romanos, capítulo 15, versos 20 y 21. Dice así: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén. ¿Pueden sentarse? Buenos días, mis hermanos. Un feliz sábado para todos. Invito a todos mis hermanos, los que puedan doblar rodillas, para presentarnos delante de nuestro Dios.
Señor y Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Me presento delante de ti a través de nuestro Señor Jesucristo para pedir perdón por nuestros pecados y también que el Espíritu Santo sea el que hable a través de mí, para que todas las palabras que salgan sean bien entendidas para edificación de nosotros como hijo tuyo. Bendice a toda la hermandad aquí presente. Concédenos ese privilegio de tomar este alimento espiritual. En Cristo Jesús. Amén. Invito a mis hermanos que busquemos segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: de este evangelio fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Queridos hermanos, el apóstol Pablo está reconociendo el beneficio que él obtuvo de este evangelio. Y allí dice él que salió predicador. Hoy vamos a tratar un tema, mis hermanos, en la cual usted va a ser predicador desde el momento que aceptó a Cristo como su Salvador personal. En el trayecto del tema nos vamos a dar cuenta que todos nosotros somos predicadores. Timoteo está diciendo aquí que de este evangelio que todos mis hermanos aquí presentes, como este servidor, hemos recibido, salimos predicadores. Y es por eso que después de escuchar esta expresión, de ser predicador, la persona como este servidor, cuando aceptó a Cristo como Salvador personal, salió con un entusiasmo, con ánimo de hablar la palabra de Dios. No sé si a usted le ha pasado lo mismo, con esas ganas de dar la información por la cual Cristo nos ha hecho predicadores. Predicar es contar, hablar. Sí, sale uno con el primer amor de dar a conocer la palabra de nuestro Dios. El predicador, queridos hermanos, debe de hablar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo porque nos preparamos, hacemos un bosquejo, hacemos todos nuestros análisis para poder presentar la palabra del Señor. Y fuera de tiempo, queridos hermanos, cuando usted tiene allí a la persona que es inmediato, es el momento oportuno, no hay otro momento más, usted debe hablar la palabra de Dios. Y allí usted, como este servidor, estamos siendo predicadores, porque estamos contando, estamos presentando a Jesús como nuestro Salvador personal. Debemos de aprovechar, queridos hermanos, la predicación de la palabra, así sea, Dios lo bendiga. Lo invito a que estudiemos la fe de Jesús, lo invito para que vamos a la iglesia.
allí usted está siendo predicador de la palabra de Dios. Eso es fuera de tiempo, mis hermanos. El predicador tiene un privilegio de ser guiado por el Espíritu Santo. Todos nosotros, como que somos predicadores, si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, podemos exhortar al hermano que ya se está como quedando, va quedando rezagado, ya la pereza lo está dominando. Y si usted, como yo, somos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces vamos a tener toda la paciencia para comprender la situación del hermano. El momento que él está pasando, lo podemos comprender y darle una voz de aliento, una voz de ánimo, darle palabras que le suban la moral, no aplastarlo, hay que ayudarlo a salir. Ese es el predicador que se deja guiar por el Espíritu Santo. Hay que ayudarlo al hermano que no se quede allí, con toda paciencia. ¿Por qué hay que predicar o hablar la palabra de Dios? Es que tiene un sentido de urgencia, mis hermanos. Ese sentido de urgencia es porque Satanás sabe que a él le queda poquito tiempo, pero nosotros sabemos que cada día el tiempo se nos está cortando más, y es la urgencia, queridos hermanos, como ustedes, como este servidor, de dar a conocer la palabra del Señor. Hay que predicar porque la urgencia es que Satanás, a través de todo lo que nosotros estamos mirando, mis hermanos, en las noticias, cómo es que se está yendo una cantidad de personas sin aceptar a Cristo como un Salvador personal. ¿Qué estamos haciendo? Si tenemos una persona al lado, hay que hablarle de la palabra de Dios. No podemos quedarnos callados, porque hay un sentido de urgencia, mis hermanos, para predicar la palabra de Dios. Hermano y hermana, al usted y yo, cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos rescatando a un hermano del fuego, de ese fuego eterno. Si usted ve que es una prioridad predicar la palabra del Señor, de llevar a esta persona a los pies de Jesús, estamos rescatándolo del fuego eterno. Y allí también le agregamos la muerte eterna. Hay muchas personas que ya tienen esta palabra, la muerte eterna. Y nosotros que estamos aquí vivos, debemos de predicarle a todas las otras personas que tengamos al lado sobre esa urgencia, de esa prioridad de aceptar a Cristo para salvarlo del fuego eterno y de la muerte eterna. Los invito, mis hermanos, para que nosotros miremos cómo estas personas le obedece al Señor. Vamos a mirar Lucas, capítulo 8, versículo 38 y 39. Allí observamos, mis hermanos, la urgencia por la cual el Señor lo mandó. Lucas, capítulo 8, versículo 38. Esta persona le obedece a Jesús.
Dice así la palabra de Dios. El hombre de quien había salido los demonios le rogó. ¿Qué es rogar? Es suplicar, es clamar, es la necesidad de que uno obtenga lo que necesita. Él le rogó que le permitiera ir con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y él se fue y publicó por toda la ciudad la grandeza que Jesús había hecho por él. Mis hermanos, aquí está la obediencia. Acababa de recibir el perdón de los pecados este señor por los demonios que él tenía. Jesús le perdona, lo limpia, lo libera, así como ha hecho con todos nosotros. Y este endemoniado se le quería pegar al Señor, pero Jesús le dijo: no, Señor, usted no se puede ir conmigo. Devuélvase a su casa y cuente qué le hice, cuál fue el cambio, cómo está ahora. Y él, obedeciendo la palabra del Señor, se regresa y empieza a divulgar, comentar, pero fue en la casa solamente, por toda la ciudad. Mis hermanos y hermanas, si en su casa no lo quieren escuchar, obedezca el mandato. Hay más personas por fuera de la casa que ellos necesitan saber de Jesús. Este endemoniado, que ahora ya no era más endemoniado, se fue a contar las cosas del Señor. Y cuando él obedece, el versículo 40, mire que hizo bien el trabajo. Mis hermanos, si nosotros hablamos claro, si nosotros decimos las cosas como son, el versículo 40 dice lo siguiente, del mismo capítulo: cuando Jesús volvió, la gente lo recibió con gozo, porque todo lo esperaban. Hay que dar el mensaje claro. Muchas veces nosotros ocultamos cosas para que la otra persona no se vaya a ofender. No, mis hermanos. La Biblia aquí está diciendo que están esperando a Jesús con entusiasmo. Y así debe de ser la predicación de todos nosotros. Una predicación clara, una predicación que se entienda, para que esta persona reciba a Cristo con entusiasmo. Hermanos, ¿cuánto tiempo llevaba esta persona que fue liberada? ¿3 años? ¿2 años? ¿1 año? ¿1 mes? ¿1 semana? ¿1 hora? La Biblia dice que apenas lo sanó, lo envió a predicar. Es por eso, mi hermano, que yo le estaba diciendo que usted es predicadora. Desde el momento que acepta a Cristo como Salvador personal, usted es un predicador. ¿Qué es lo que tiene que hacer el predicador? Contar lo que Jesús le ha dicho. No solamente usted decir: yo no soy predicador y por eso no paso a plataforma. No, mi hermano, no es necesidad de que usted suba a cada plataforma para exponer la palabra del Señor. Es lo que está diciendo allí. Llevaba apenas unos minutos. Unos minutos de haber aceptado a Cristo Jesús y lo mandó a predicar. ¿Estaba bautizado? No, mi hermano, solamente tenía el bautizo del Espíritu Santo, pero él no estaba bautizado. ¿Cuánto tiempo lleva usted, mi hermano? ¿Cuánto tiempo llevo yo? ¿Qué espero para exponer la palabra? Aquí estamos viendo, mi hermano, que no hay necesidad de usted y yo esperar tanto tiempo para exponer la palabra
de nuestro Dios. Vamos a ver otra forma, mis hermanos, para exponer la palabra de Dios. Hechos, capítulo 4. El libro de Hechos, capítulo 4. Versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hablar el predicador? ¿Cuáles son sus palabras? Dice lo siguiente el versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la forma de presentar a Cristo a la persona. Versículo 13 tiene algo muy importante, mis hermanos, que vemos nosotros en nuestra iglesia mucha excusa. Dice así: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y saliendo que era hombre sin letras, y divulgó, se maravillaban y reconocieron que habían estado con Jesús. Cuando la palabra del Señor dice que el ser humano que no ha tenido la oportunidad de ir a una escuela se llama sin letra. Y aquí está otra forma, mis hermanos. Si usted no sabe leer, es bienaventurado porque escucha y guarda. Pero Pedro y Juan no eran de letras, quiere decir que no fueron al colegio, no fueron a la universidad. Pero la iglesia de Cristo que está esperando la venida del Señor, muchos hijos de Dios esperan que una persona sea alta en conocimiento. Pero la palabra del Señor hoy le está diciendo que no es así. Él lo está tomando desde abajo. Y el ejemplo lo tenemos aquí. Pedro y Juan no eran de letras. Mis hermanos, usted y este servidor podemos predicar la palabra del Señor con el conocimiento que nos da el Espíritu Santo. Hay que hablar la palabra del Señor. Sepa usted leer o no sepa leer. Porque llegará un día, mi hermano, que usted no va a tener necesidad de hablar. Ese día es su buen testimonio. Usted puede predicar la palabra del Señor con un buen testimonio. No hay necesidad de hablar, sino como usted viva con Cristo Jesús y la deidad en pleno. El verso 20 del mismo capítulo. Allí nos recomienda Pedro y Juan lo siguiente. Él está diciendo, dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué vieron ellos? Todos los milagros, las sanidades. Y entonces ellos no dicen, no podemos, ya ellos no están, estamos nosotros. No podemos quedarnos callados, mis hermanos. Hay que decir lo que hemos visto, lo que Cristo ha hecho con nosotros y lo que hemos escuchado a diario. Eso es lo que toca para nosotros, queridos hermanos. El verso 20 nos está haciendo esa recomendación.
una persona así le dan temor de predicar la palabra del Señor. Este servidor, cuando fue bautizado, a los 8 días le toca predicar. Me temblaban las manos. Cuando iba a hablar me temblaba la voz, las piernas me temblaban. Pero, querido hermano, hay que dar el primer paso. Si usted no da el primer paso, nunca va al segundo. Y nunca va a tener la oportunidad de dominar los nervios. Y hoy en día, querido hermano, le doy tanta gracia a Dios con el poder del Espíritu Santo, que ya he podido dominar bastante los nervios. Subirse acá, todo el mundo no lo hace por el temor, pero eso es de ahí, es natural. Pero este endemoniado, como este servidor, pueden decir las siguientes palabras, mis hermanos. Uno sale satisfecho del tema que ha presentado y dice estas palabras que las encontramos en 2 Timoteo 4:17. 2 Timoteo 4:17 dice estas palabras. Dice así: observe, mi querido hermano, cuando usted y este servidor obedecemos la palabra del Señor y salimos bien. Pero el Señor me ayudó. Y fuera de ayudarme, me fortaleció para que por mí, ¿encuentra usted enseguida a Pablo? ¿Encuentra el nombre de Pablo? ¿En la lectura encuentra el nombre de Pablo? No. ¿Qué nombre encuentra ahí? Según la lectura. Dice que por mí, se está identificando Pablo, pero él ya no está, estamos nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mis hermanos, ¿están siguiendo? Dice que por mí se cumpliera la predicación. Si usted y yo no hacemos esto, nunca se va a cumplir la predicación. Hay que predicar la palabra de Dios. Y todos los gentiles oyesen y fueron librados de la boca del león. Si nosotros tomamos esta decisión, la palabra del Señor no tiene el nombre de Pablo ni de ningún otro allí. Y al usted y este servidor leer el versículo, se está dirigiendo a cada uno de nosotros. El versículo lo está diciendo ahí. Pero hay otra cosa, mi hermano. Satanás vino a esta tierra como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero está diciendo que Dios lo salvó, lo libró. Lo que hizo con él lo está haciendo con nosotros. Pero las personas que no obedecen la predicación se encuentran reflejados en el libro de Proverbios capítulo 22. Proverbios 22. Encontramos allí. Y vamos a ver esa clase de león que encontramos ahí. Versículo 13. Proverbios 22, versículo 13. Mire, mi hermano y hermana, este león. Póngale buen cuidado. Dice así. Dice el perezoso: no hay un león fuera en la mitad de la calle y no salgo porque le tengo miedo a la muerte.
¿Qué hice? El Señor está diciendo, yo ya los libré del león, de la boca del león. Pero cuando me invitan a oír a dar el mensaje de la palabra del Señor, a dar un estudio bíblico y me echo hacia atrás, estoy confirmando de que le tengo miedo al león que está en la mitad de la calle. Piensa uno por dónde paso, por la derecha o por la izquierda, está en toda la mitad. Ese león, palabras de este servidor, puede ser también cuando usted sale y ve una nube tan grande que va a caer un tremendo aguacero y no salimos a dar la palabra del Señor. Ese león puede ser la pereza. Ese león puede ser que usted lo toma como el sol cuando está bien caliente y usted dice, no tengo sombrilla y me va a doler la cabeza, mejor me quedo en la casa porque seré muerto por un dolor de cabeza. Mis hermanos y hermanas, el Señor nos libra de todo esto. Él está confirmando, pero si nosotros hacemos caso omiso al mandato de Dios, pensamos que vamos a perder la vida, seré muerto. Pero es mejor ser muerto con Cristo Jesús y no ser muerto por el lado de Satanás. Tenemos un privilegio tan grande, mis hermanos, de dar a conocer el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él nos cambió la vida. Cada uno de nosotros debemos de nosotros, el Señor nos ha escogido para comisionarnos la predicación de la palabra de nuestro Dios y presentar ante la comunidad de su barrio, de la calle, donde usted esté, un evangelio de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, presentar a Cristo como el Salvador personal. Con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer, esta presentación. Yo los invito a que prestemos mucha atención sobre esta exhortación con el cual el Señor le dice para usted y me dice para mí. Y lo encontramos en Romanos. Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Dice así la palabra del Señor: pero ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mis hermanos, la miel es mucha, la mies es mucha y los obreros escasos. Y en este texto el Señor está haciendo un reclamo para todos nosotros, que no tenemos esa valentía como Pedro y Juan de presentar la palabra de Dios. Esta exhortación la está haciendo el Señor para todos nosotros hoy presentes. ¿Quién puede predicar la palabra del Señor? Ya vimos, según el texto, no es necesario solamente subirse acá. No es así, mis hermanos. Pero póngale buen cuidado, mis hermanos. ¿Cómo invocarán? Miremos el título que está ahí en la Biblia. ¿Quién tiene la Biblia abierta? ¿Qué dice el título ahí, mi hermana? ¿Usted cree que la tiene ahí? Versículo 14. ¿Qué dice ahí el título?
En la mía dice, necesidad de predicadores. Es una necesidad que necesita la iglesia adventista del séptimo día, personas que obedezcan el mandato de Mateo 28, 19 y 20. Ir. Cuando el Señor nos está diciendo ir, es porque hay un sentido de urgencia para eso. Obediencia tenemos que tener nosotros. Mire, mi hermano, cuando uno dice urgencia, me hace acordar cuando mi papá en la ciudad de Popayán estaba bien grave, enfermo allí en la cama. Pero en esa noche llegó una cantidad de personas que habían tenido una pelea tan grande con puro machete, y eso venía botando sangre cabeza. Como era urgencia, cogieron a mi papá y traen al piso, y un frío que hace allá, al piso, porque era urgente salvarle la vida a estas otras personas. Y pusieron a mi querido padre al lado. ¿Qué podía hacer yo? Si el otro estaba muriendo, había que salvarlo. Es así, mis hermanos, urgente. No nos quedemos callados, porque el tiempo se está agotando. La venida del Señor está muy cerca. Él presenta, mis hermanos, que la venida de Él es como el alba, que va cada día aclareciéndose. No sabemos a qué distancia está del Señor llegar aquí a la tierra. Hay que predicar la palabra del Señor. No nos podemos quedar callados. Dice la palabra del Señor, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Si aquí nadie le dice a usted que predique, Jesús lo está invitando desde el principio del tema. Hay que predicar. Pues está escrito, cuán hermosos son los vuestros, pues está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias de salvación. El Señor no le está mirando a usted si está descalzo, no le está mirando si le tiene que poner unas botas de caucho y ir allá donde el barro está así, que no lo deja pasar. El Señor está mirando la decisión, el entusiasmo, la obediencia de cada uno de nosotros. Dice que son hermosos los pies de dar a conocer las buenas nuevas. Él le está diciendo en Romanos, ¿y cómo van a oír si nosotros no vamos a hacer la tarea? Pero aquí encontramos nosotros esa parte. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Predicar la palabra, anunciarla, proclamar, profetizar, publicar el arrepentimiento de todos los pecados del ser humano. En el mismo libro de Romanos, mis hermanos, Romanos capítulo 15, versículo 20-21, dice así la palabra de Dios: de esta manera me esforcé por predicar el evangelio donde Cristo no ha sido nombrado antes, para no edificar sobre fundamentos ajenos, sino como está escrito, los que ningún anuncio tenía de él, lo verán, y lo que nunca oyeron, entenderán. Para resaltar, mis hermanos, esforzarnos. Mi hermano y hermana, cuando nosotros tenemos algo por hacer y es una necesidad de terminarlo, pero el tiempo no nos da, ¿qué hacemos?
nos esforzamos. Y eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Mi pueblo que está aquí presente hoy, esfuércese para predicar la palabra. Hay que nosotros hacer esa parte. ¿Y cómo lo hacemos? Pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos. Dice que Pablo aquí está diciendo, de esta manera me esforcé por predicar el Evangelio, donde Cristo no había sido nombrado. ¿Usted cree que todo el ser humano ya conoce a Cristo Jesús? No, mi hermano. Hay muchas personas que todavía les hace falta conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y hoy la palabra del Señor le está diciendo a este servidor, y también se le expresa para los hermanos que están presentes, esforzarse para predicar la palabra del Señor. Ya vemos, sin letra, sin tener tantos años en el Evangelio, hay que esforzarnos a exponer la palabra del Señor. Si nosotros lo hacemos, vemos nosotros que los que le oyeron van a entender la palabra de Dios. Encontramos también nosotros en el Antiguo Testamento el libro de Isaías. Tenemos todavía unos minutos más, mis hermanos. Capítulo 52, Isaías 52, versículo 15, dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Pero muchas naciones quedaron admiradas, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían ¿qué? ¿Y cómo van a oír si nosotros no salimos? ¿Cómo van a entender si le tenemos miedo al león? Hay que salir, porque hay un resto de personas que necesitan escuchar a Cristo Jesús. ¿Te gustaría, querido hermano, hacer esto? ¿Le gustaría, hermano, que alguien escuchara la palabra del Señor? Amén, mis hermanos. Eso es lo que Isaías nos está diciendo aquí. Pero hay una palabra de aliento, mis hermanos, y lo encontramos en Josué 1:9, que ese es como tomar agua, ese versículo. ¿Qué dice Josué 1:9? Esfuérzate. ¿Y qué más le dice? Y sé valiente. ¿Vale la pena esforzarse? Sí, mi hermano. ¿Vale la pena ser valiente? Sí, mi hermano. Vale la pena. Porque esas palabras son para cada uno de nosotros que hoy estamos vivos. Esfuérzate y sé valiente. El Señor deja para ti, querido hermano, y para mí lo siguiente. Y lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Aquí está una invitación del Señor. Póngale buen cuidado. Dice así: pero sé cumplidores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Cuál es la invitación del Señor? Cumplir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
tener esa voluntad de ir a hacer conocer la palabra del Señor a todas las personas que no saben de Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿cuántos estudios bíblicos está dando usted? ¿A cuántas personas le está hablando? Hay que ser cumplidores de la palabra de Dios. Ya nosotros nos montamos aquí en esta situación. Somos un pueblo escogido, un pueblo separado, un pueblo que el Señor dice que somos santos, y el Señor quiere que su pueblo le obedezca. Hay que salir a predicar la palabra del Señor. Mis hermanos, si usted y este servidor lo hacemos, en esa segunda parte no caberán las personas, y todas estas bancas que están vacías estarán llenas, porque muchos van a venir con el esfuerzo que usted haga y con el esfuerzo que yo haga. Se nos está acabando el año. ¿Cuántas personas le ha hablado usted? ¿O cuántas personas han llegado a los pies de Jesús? Hay que cumplir la tarea, mis hermanos. Hay una pregunta: ¿te vas a esforzar para predicar la palabra de Dios? Si nos esforzamos, podemos cumplir con el llamado para todas las personas. Yo voy a hacer un llamado, mis hermanos, de todos los hermanos que están hoy aquí presentes. ¿Quién quiere ser predicador de la palabra del Señor? Si usted lo desea, póngase de pie. Que el Señor está mirando que quiere hacer usted un esfuerzo. Predicar no es solamente subirse acá. No. Va a llegar el momento de que por el testimonio, como hemos dicho, va a ser así. ¿Cuántos de nosotros le vamos a decir hoy al Señor: yo quiero ser predicador? No de plataforma, sino donde yo esté, puedo hablar. Queridos hermanos y queridas hermanas, Dios los bendiga, Dios los guarde, y le doy gracias a Dios porque llevaba más de 2 años sin exponer la palabra del Señor en este lugar. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Queden así parados para cantar el himno 577. Aquí no termina con el himno. Pero no terminan con el himno. Pero usted va a hacer la oración después del himno. Sí. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo
viña del Señor, trabajar y orar. En la viña del Señor, si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Oremos. Bondadoso Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme estar delante de tus hijos y hemos podido escuchar tu palabra. Permite, oh Señor, que el Espíritu Santo nos ayude, nos fortalezca para seguir hacia adelante con la predicación de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos aquí presentes. Concédeles ese privilegio de ser predicadores de tu palabra. Bendice, oh Señor, el resto de programación que sigue. Ayúdanos a seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén.